Ahora vamos a realizar otra práctica para entender el funcionamiento de una bocina, porque en ocasiones, pues sí, estamos muy familiarizados con las bocinas, pero no sabemos bien cómo es que están funcionando. Y para que nosotros podamos determinar el daño en una bocina, recuerden que yo siempre les he dicho, si sabes cómo funciona, sabes cómo se repara. Y para ello vamos a tener este material didáctico que vamos a utilizar para hacer la siguiente práctica. Vamos a necesitar una batería de 9 voltios, que aquí la tenemos, una bocina, que aquí la tenemos, está nuestra bocina, un interruptor, que aquí tenemos, y una resistencia de 100 ohms. Esa resistencia de 100 ohms va a ser una de este tipo. Pero para que sea de 100 ohms, necesito que tenga los colores siguientes. Café o marrón, negro y marrón o café. Porque sería lo siguiente. Café o marrón, 1, negro 2, llevamos 10. Para que sea 100 necesitamos otro 0 y tendrá que ser el marrón, que vale 1, o sea, un 0. Buscamos en nuestro material la resistencia que tenga esos valores. Café o marrón, negro, marrón. Y aquí ya la vamos a tener. Aquí está nuestra resistencia. Ahí la observamos bien. Antes de realizar el montaje de nuestro circuito, tenemos que comprobar el estado de los elementos. Y para eso voy a comprobar primero la resistencia, que según el código de colores es de 100 ohms. Para eso voy a tomar mi multímetro, voy a conectar la punta negra en COM y la punta roja en ohms. Enciendo el equipo y voy a ubicar el modo ómetro, que es donde está la letra omega, que me representa los ohms. El ohm es la unidad de medida de la resistencia. Y entonces, como me dice que es de 100 ohms, yo puedo elegir el rango de 200, porque 200 es mayor que 100. Es decir, que aquí yo puedo medir un máximo de 200 ohms, y así se utilizan todos estos. Entonces ya tenemos ahí elegido o seleccionado el rango de 200. Hago la medición y me da 98.7. Entonces, con su tolerancia, determino que está bien. Luego, tenemos el interruptor y vamos a comprobar el estado de ese interruptor. Aquí tenemos el interruptor. Es este. Este es un interruptor de los llamados push button, porque de este tipo de interruptores existen normalmente abierto o normalmente cerrado. El normalmente abierto en este estado no conduce.
Tiene aquí sus terminales de conexión y ahí están unos puntos que soldan esas terminales. Solo hasta que yo presiono va a haber conducción de una a otra terminal. Si yo suelto, deja de haber conducción. Entonces, eso lo voy a comprobar con mi multímetro, pero ahora lo voy a poner en posición de probador de continuidad. Es este símbolo que vemos ahí de una alarma audible. Entonces voy a seleccionar ahí ese probador de continuidad. Recuerden, la punta negra está en COM, la punta roja donde está la letra omega. Ahora, para que yo pueda determinar una continuidad, cuando yo realice la prueba, tengo que escuchar que se activa una alarma audible en el instrumento y que aquí me marque 0. Si cuando yo haga la prueba se activa la alarma audible, pero aquí no me marca 0, aquí me marca 80, 100, 40, eso no es continuidad. Significa que ese valor es un valor resistivo que ya tiene el elemento que estoy comprobando. Y eso me puede reflejar una falla en un equipo. Por ejemplo, hay una falla muy común en donde, por ejemplo, si es una pantalla de televisión, tú le presionas la tecla para cambiar de canal, pero te manda al menú. O si le presionas el de menú, te baja el volumen. A eso se le conoce como funciones erráticas. Y eso se da porque los interruptores que se activan para realizar esas funciones por dentro están sucios. Y como están sucios, confunden al sistema de control, por eso realiza otra función que no es la que tú presionaste. Por eso es importante saber hacer estas pruebas en los interruptores. En los equipos de audio sucede lo mismo. Cuando tú le pones que mande a la función de reproductor de CD y te pone el radio. O le pones para el radio y se apaga. Entonces, ese es ese problema. Ahora, voy a realizar la comprobación y voy a conectar aquí en la punta negra. Conecto una terminal y en la punta roja conecto otra terminal. Ahí está. Y voy a activar el interruptor. Vamos a conectarlo aquí bien. Activo el interruptor, se activa la alarma audible y me marca 30 y tantos y ya me llega a 0. Significa que sí tiene cierto grado de suciedad. No me debe marcar eso, me tiene que dar 0 de inmediato. Entonces, este sí tiene un cierto grado de suciedad. Bien. Luego vamos a comprobar el estado de nuestra batería, que sería nuestra fuente. Para eso, conecto punta negra en COM, punta roja en V mayúscula, porque voy a medir voltaje. Y para eso voy a localizar el modo voltímetro de corriente directa. Como mi batería dice que es de 9 voltios, aquí observamos, yo voy a elegir el rango de 20. Y entonces, respetando la polaridad del fabricante te la indica aquí. Aquí está el signo negativo y acá está el signo positivo. Entonces voy a realizar la medición de esa fuente y me da 8.6. Ahora, voy a realizar la prueba de la bocina. Una bocina va a tener un valor de impedancia dada en ohms.
y ese valor es el que le debo medir aquí entre sus terminales de conexión. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar mi instrumento, conectar punta negra en COM, punta roja en ohms y elijo el modo ómetro que aquí tenemos. Como la bocina me dice que es de 8 ohms, entonces yo puedo elegir el rango de 200. Aquí está, 200. Realizo la medición y observo que me da 21 ohm. De 8 me da 20 y tantos ohms. Está muy raro esto. Voy a hacer una prueba con mi instrumento. Yo lo tengo igual aquí en 200. Aquí está en 200 ohms. Voy a juntar las puntas de mi instrumento y mira cuánto me da. Me da 10 de resistencia. Entonces, descarto este instrumento y voy a utilizar otro que aquí tenemos. Voy a conectar punta negra en COM, punta roja en ohms. Este es un multímetro autorrango. Solo elijo la función de ómetro. Ya no tiene rangos elegibles. Hago la prueba de comprobación y me da 0.2. Significa que todo lo que yo mida le voy a quitar 0.2. Entonces ahora hago la medición de la bocina y observo que tiene 7.4 menos 0.2, 7.2. Está dentro de el valor de los 8 ohms. Y también el que me dio un valor extraño fue el interruptor. Voy a conectar el interruptor. Aquí ya lo tengo. Y lo voy a activar. Observa, me da 0. Pero ahora voy a pasar al modo probador de continuidad. Aquí está la alarma audible. Activo. Y si me activa y me da 2 ohms, 3 ohms. Sí está un poco sucio. Muy bien. Finalmente ya. Ahí tenemos que nuestros elementos sí me pueden funcionar para mis pruebas que voy a hacer. Para eso voy a necesitar también una tablilla protoboard. Que aquí tenemos. Y voy a realizar el diagrama, voy a realizar el ensamblado o el ensamble de este circuito para poder hacer la prueba. Para eso me dicen el diagrama que debo conectar el negativo de la fuente con la resistencia de 1000 ohms, perdón, de 100 ohms. Y aquí voy a conectar el negativo de la fuente con la resistencia de 100 ohms. Aquí lo tenemos. Negativo de la fuente con la resistencia de 100 ohms. El otro extremo o la otra terminal de la resistencia va conectada al interruptor. Aquí lo conectamos. Ahí está ya conectado. Observen. El cable azul ya está conectado aquí.
La otra terminal del interruptor va conectada a una terminal de la bocina. Aquí es importante respetar la polaridad. Es decir, que el positivo de la bocina, porque sí tiene positivo y negativo, voy a tratar de hacer el acercamiento. Ojalá y podamos observar. Ahí mira, la terminal del lado izquierdo apenas si se alcanza a ver una línea aquí, que es el negativo, y acá se ve el signo positivo. Entonces el azul es el negativo, el blanco es positivo. Entonces vamos a conectar el blanco, que es el positivo, al positivo de la fuente. Ahí ya lo tenemos. Ahí está. Acá no se vio, pero aquí ya lo tenemos. El blanco, que es el positivo, lo conectamos al positivo de la fuente. Y el negativo de la bocina queda al otro extremo o a la otra conexión del interruptor. Entonces yo lo voy a conectar aquí. Y este de acá lo conecto aquí. Entonces ya verificamos conexiones de acuerdo al diagrama. Aquí voy a acercar más el diagrama. Observen. Negativo de fuente a una terminal de la resistencia. Acá negativo de fuente a una terminal de la resistencia. Observen, aquí está conectada. El otro extremo de la resistencia va al interruptor. El otro extremo de la resistencia va aquí al interruptor. El otro extremo del interruptor va al negativo de la bocina. Este cable blanco es el extremo del otro extremo del interruptor, va al negativo de la bocina. Y luego el positivo de la bocina va conectado al positivo de la batería. El positivo de la bocina va conectado aquí al positivo de la batería. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a conectar la batería. Ahí tenemos la batería. Yo voy a activar el interruptor y quiero que ustedes observen muy bien qué es lo que pasa aquí. Voy a tratar de acercar más porque quiero que observen ese detalle lo mejor posible. Observen qué va a pasar con el cono de la bocina aquí. Presiono interruptor. Voy a acercar micrófono para que escuchen los que están en línea. Se escucha cuando le doy un toque. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta resistencia y voy a conectar el negativo de la fuente directamente acá al interruptor para que le llegue más voltaje. O sea, prácticamente lo estoy conectando directo a la fuente con la bocina, pero la estoy controlando con el interruptor. Entonces, observen. Doy un toque. Eso es lo que quiero que observen. No le puedo dar mucho tiempo porque por eso tenía la resistencia para proteger la bocina. Si le doy mucho tiempo, puedo dañar la bocina. Pero lo que quiero es que observen lo siguiente. Presiono. Y observen cómo cuando hago contacto, cuando cierro el circuito, el cono sube. Ahora, voy a invertir la polaridad. Por esa razón les dije que era importante respetar la polaridad. Ahora, voy a invertir esa polaridad.
quito el positivo de aquí y ahora pongo el negativo. Y de este lado pongo el positivo. Estoy invirtiendo la polaridad. Y observa lo que va a ocurrir con el cono de la bocina. Observa, activo, interruptor. Baja la bocina, el cono. Se mete. Es muy importante que tú sepas que una bocina tiene una polaridad y la tiene marcada. Ahora, voy a retirar esto y te voy a explicar lo siguiente. Pon mucha atención. Aquí tenemos. Pon mucha atención, mira. Una bocina por dentro va a tener un imán que está montado en una estructura metálica. Así más o menos está. La estructura metálica donde va a estar el imán. Así. Y entonces, en esta estructura metálica va a entrar un ensamble que va a tener dispuesta una bobina. Ya sabemos que es una bobina, es un inductor. Y va a tener sus cables de conexión. Cuando la bobina, digamos que de manera individual, la bobina no tiene polaridad, pero cuando ya es parte de la bocina, sí ya tiene polaridad. ¿En razón de qué? En razón de que esta estructura que tiene el imán está produciendo magnetismo. Acuérdense que el magnetismo es una fuerza de atracción o repulsión con la que cuentan los cuerpos, algunos cuerpos, no todos. Y entonces, para efectos explicativos, imagínate que este imán está provocando un campo magnético que es norte arriba y que es sur abajo. Esto es el imán. Luego, si tú a esta bobina le metes un pulso positivo, entonces va a crear aquí un campo magnético producido por electricidad y por eso se le conocen como campos electromagnéticos. Entonces va a producir un campo electromagnético que sea norte de aquí y sea sur de acá. Cuando esto sucede, el polo norte de este campo se va a rechazar con el polo norte que produce el imán. Y eso va a provocar que esta bobina salga. La bobina está conectada a una estructura llamada cono y esto es lo que nosotros vemos que se mueve. Cuando eso sucede, va a comprimir el aire y al comprimir el aire se producen las ondas sonoras. Si tú le aplicas a la bobina un pulso negativo, lo que va a pasar que este campo se invierte y ahora va a ser sur y este va a ser norte. El sur con el norte se van a atraer, la bobina se va a mover hacia abajo, el cono se va a mover hacia adentro y va a descomprimir el aire, provocando una onda sonora.
Así es como una bocina produce o convierte la energía eléctrica a ondas sonoras. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque también vas a tomar un curso de instalación de equipo de audio para sonorización profesional. Y resulta que a veces, cuando hacen ese tipo de instalaciones, no polarizan bien las bocinas. Y el no polarizar bien las bocinas provoca daño en las bocinas. Esa es una de las razones por las que se dañan las bocinas. Además de que se distorsionan. Por eso es importante que tú sepas cómo funciona una bocina. Y este fue el ejercicio para comprobar el funcionamiento de los inductores, el comportamiento de los inductores, que fue aplicado a una bocina.